con Dios. Empezamos acá con la lectura y dice, pero no siempre habrá oscuridad para que ahora esté angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y mire, este versículo 7 habla de eso que todos nosotros necesitamos, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Y así terminamos esta lectura que es muy sugerente para estos tiempos y particularmente para poder comprender las implicaciones del regalo de la Navidad. El libro de Isaías ha sido dividido en varias partes. Sin embargo, hay dos temas principales que destacan en la obra del profeta. Por un lado, denunciar los pecados de la nación de Israel y por otro lado, anunciar el consuelo y la esperanza de la venida del Redentor. Isaías es uno de los profetas excepcionales que se encargan de recopilar todo lo que se había dicho desde Génesis 3:15 acerca de la descendencia de la mujer. Particularmente nos viene a recordar la importancia de aquel que vendrá de la tribu de Judá, que tiene del linaje real según 2 Samuel capítulo 7 y que nos recuerda particularmente que no solo será un príncipe de paz, sino que gobernará y dirigirá con cetro. ¿Por qué? Porque trae palabras de esperanza, nos trae una buena noticia y esa buena noticia no solo es para un pueblo específico, Marvin, sino es para toda la humanidad. Cuando nosotros hablamos del regalo de la Navidad, no se olvide, más que un regalito como los que tenemos aquí, es una persona. Y creo, Gonzalo, una de las cosas que me llama mucho la atención, hoy en día está muy de moda consultar inteligencia artificial para un consejo, para algo específico, y hay un adjetivo o varios, ¿verdad?, donde dice consejero admirable. Y realmente cuando nosotros nos volcamos a buscar a Jesús también, que eso es lo que nos ha nacido, ese consejero admirable, encontramos dentro de esta expresión que está mencionando Isaías, esa luz en medio de la oscuridad en este momento donde nosotros tenemos tantas ideas, tantos conceptos y encontramos esa luz en cada una de nuestras vidas. Y bien lo menciona Salmos también, ¿verdad? Que lámpara es a mis pies tu palabra. Y creo que esa conexión que lo menciona Isaías 9:2 dice luz en medio de la oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y creo que hoy sigue siendo un buen momento para que nos conectemos a esa luz, a esa verdad, y que sus promesas llegan siempre a tiempo con cada uno de nosotros. Qué excelente punto, Rubén, Ricky, porque no solo es la luz que despeja las tinieblas, sino también es esa luz que trae libertad a los cautivos. Y es que fíjate que en este pasaje hay algo interesante. Cuando Isaías menciona esto, había un conflicto entre el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Y en ese momento habían reyes débiles, ¿verdad? Reyes débiles que no tenían carácter, que no tenían el criterio. Y viene Isaías y dice que el rey que vendrá traerá luz, gozo, esperanza. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las personas en ese momento o quienes están citando la escritura? Es crearse una expectativa mesiánica que no existía en ese entonces. Entonces, era una promesa, no solo para ese momento, sino una promesa para el futuro. Y ahora que estamos hablando de promesas, yo me recordaba de precisamente lo que decía Ricky. Cuando estaban allá en la radio, decía nuestro buen amigo Vicente Sánchez, las promesas son como almejas, o las tomas o las dejas, decía, ¿verdad? Entonces, creo que este tipo de lectura lo que nos hace es recordar esa promesa de salvación, que llegó para un pueblo que necesitaba ver la luz, pero que nosotros hoy, en nuestra época actual, en nuestras condiciones, en nuestras circunstancias, sabemos que es la única solución. Vaya, si no, y es una luz que nos señala que también, Ricky, Dios está con nosotros, es el Emmanuel.
Mira, algo que me llamó la atención cuando leí el pasaje ayer, y como les digo, siempre hay que leer cuáles son las circunstancias Y el en las contexto. cuales se escribió el texto, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Qué se estaba viviendo? Porque si no, no nos va a hacer el sentido, ¿verdad? O vamos a agarrar algún versículo y lo vamos a aplicar mal, ¿verdad? Lo vamos a agarrar a nuestro antojo y a como nos suena y como se nos imagina que podría ser, y la palabra de Dios no es así. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo conquistado, estaba cautivo. Cuando se escribió esto, todavía no estaban libres, ¿verdad? No. Entonces cuando menciona en el versículo el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, dijo, ¿vio gran luz? ¿Cómo vio gran luz si todavía estaban cautivos, verdad? Y entonces busqué un poco para investigar del asunto. Dice, el verbo vio ahí está en un tiempo que se llama perfecto profético, ¿verdad? El perfecto profético habla como si las cosas ya hubieran sucedido. Dije, esa es la Como palabra si de Dios, fuera. ¿verdad? O sea, la palabra de Dios la declara siempre las cosas aunque nosotros no las miremos, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla en sentido profético siempre. Quiere decir que si yo estoy viviendo ahorita alguna oscuridad en mi vida, el cambio no va a venir porque mis circunstancias cambien. El cambio va a venir porque Dios va a intervenir en ellas y Él sabe que viene algo adelante bueno para nosotros. Entonces, esa es la esperanza, creo yo, que podemos recibir para esta época. Porque esta época, miren, para mucha gente es muy alegre y para otras es muy triste, ¿verdad? O sea, se presta para que se revuelvan todas aquellas cosas. Yo no tengo, yo no soy, aquel sí tiene, aquel sí es. Y adentro de nuestro corazón no podamos celebrar. Correcto. Yo le digo, mire, este pasaje de Isaías capítulo 9 es un pasaje de esperanza, ¿verdad? Cuando le dice a Israel, el pueblo que andaba en tinieblas. Quiere decir, miren, la oscuridad que estás viviendo, que estás sintiendo, no es para siempre. Ya Dios la vio, pero también ya Dios vio tu futuro, hacia dónde van las cosas. Si tú permites que Dios entre a tu vida en esta época tan llena de luces y tan bonita, a mí me encantan las luces. Si tú permites que Dios entre, tu futuro ya está visto por Dios. Como dice, el pueblo que vio la luz, que estaba en oscuridad, vio la luz, usted la va a poder ver. Y yo creo que es un buen tiempo para reflexionar, como dice Ricky y mis amigos, en este pasaje y anotar puntualmente qué indicios nosotros extraemos para nuestro crecimiento espiritual, pero también cómo esto tiene implicaciones para nuestro peregrinaje como cristiano, para nuestra familia y para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque aquel que trae la luz es admirable en su forma de nacer. Así lo fue, según Gálatas capítulo 4, verso 4. Nacido bajo la ley, nacido bajo mujer, en el tiempo en que Dios ha destinado para traer esta salvación, esta esperanza de vida eterna a la humanidad. Era consejero o se va a constituir en consejero de reyes y príncipes, pero también de los Nahuín, que se traduce como la gente humilde que está esperando que el Mesías venga en medio, en ese contexto, de la opresión romana, la opresión del Sanedrín y una serie de sistemas filosóficos que están socavando el espíritu humano. Es un Dios fuerte, no en poder militar, sino en poder espiritual. Es un Padre eterno en relación íntima y filial. Finalmente, es un príncipe de paz para restaurar y guardar la paz. Vaya si no, queridos amigos, en estos días donde vemos tantas guerras, vemos tantos conflictos, inclusive con este tema mismo de la Navidad, algo que a mí me sorprendió mucho cuando llegué por primera vez a Guatemala, es que el tema de la celebración en sí generaba mucho conflicto. Y la verdad, nosotros aquí no estamos hablando de árboles, de coronas de Adviento, de cómo usted quiera adornar la casa, eso lo dejamos a su criterio. Lo que sí no podemos dejar de negar, independientemente de la fecha, es que nos ha nacido un redentor. Yo creo que, bueno, ahora que mencionaba Ricky, también el concepto de la luz, que tal vez en ese momento estaba en oscuridad, yo creo que hay un momento también en cada una de nuestras etapas, y voy a recordar un poco la infancia, ¿verdad? De esa oscuridad en la que uno podría estar en su habitación, en su cuarto, y decir, bueno, ya, encienden la luz, uno dice, ya puedo ver. Pero después de eso, tú mencionabas algo también de la paz. Y hoy la paz tiene un nombre y es esa paz verdadera. Y me encanta el concepto que se define y el título que se le pone a Jesús porque dice príncipe de paz. O sea, es
que gobierna sobre eso y nos recuerda que la paz no es un estado emocional, ¿verdad? Que es muchas veces uno puede decir, bueno, me siento tranquilo, puedo tener paz. Paz del alma, sí. Paz del alma, puedo tener paz con el aguinaldo, ¿verdad? Que algunos ya se lo acabaron también, ¿verdad? Pero ¿en dónde encuentro esa paz? Y realmente es esa conexión con Dios donde Cristo, en medio del caos, en medio de una situación difícil, su gobierno trae orden y también serenidad a cada una de nuestras almas. Sí, y por eso, Rubén, Ricky, Marvin, desde su perspectiva, ¿qué implicaciones tiene el regalo de Navidad para ti como persona, como padre de familia y puntualmente como un hombre de Dios? Estos tiempos que nos invitan a comprender el mejor de todos los regalos, que es el regalo de la venida del Redentor. Es que tratar de entender ese regalo es complicado, ustedes. La única forma de ver la Navidad desde la perspectiva correcta y eterna es desde la gracia, ¿verdad? Desde el momento de decir, estoy siendo beneficiado con algo que ni siquiera estaba dentro de un plan escrito para que yo lo mereciera, que yo lo tuviera. Esa meritocracia de la que hemos estado hablando en estas últimas semanas, ¿verdad? No tenemos que hacer absolutamente nada. Y cuando vemos la Navidad desde esa perspectiva, todo lo vemos como un regalo, como ese regalo maravilloso que podemos. Y esta época es tan linda, ¿verdad? Porque los niños, uno se los disfruta, ¿verdad? Ya mis hijos ya están algo grandes, pero tengo un nietecito, miren ustedes, y cuando uno le da algo, como que se apropia de él, lo toma para sí y eso sí, empieza con mío, ¿verdad? Mío, de que es de él, ¿verdad? Yo creo que así es como deberíamos nosotros de apropiarnos de esa gracia, de ese regalo de la salvación. Por eso, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir que la salvación es un regalo, todos podrían estar abiertos a recibirlo, porque no necesitamos hacer ese gran esfuerzo para obtenerlo. Y eso es lo que la palabra sustenta y lo que esta escritura. Y la verdad es que hay un profundo sentido, Ricky, de gratitud al Señor, porque cuando uno lee los relatos de la Navidad entre la Anunciación con el Magnificat de María, mi alma exulta, declama gratitud porque el Señor nos ha favorecido, o el Benedictus, ¿verdad? Que son cánticos donde los seres humanos expresan de que Dios se ha acordado de la humanidad y precisamente es el fiel cumplimiento de la palabra profética a través del advenimiento del Mesías. Y eso genera mucha gratitud. Con respecto a tu pregunta, ¿verdad? La pregunta que nos hiciste, ¿qué importancia, qué significado tiene para nosotros? Yo venía entrando aquí al set cuando me puse a pensar, ¿verdad? Y dije, bueno, ya Dios nos regaló, ¿verdad? Y nosotros nos emocionamos, como decís, con todos los regalitos, pero ¿qué le puedo regalar yo a Jesús? Pensé yo, ¿verdad? Porque a él fue aquel que llevaron los regalos, los Reyes Magos, ¿verdad? No a toda la familia, sino que a él. Y entonces pensé yo, ¿qué le puedo regalar yo a Jesús? ¿Qué le gustaría a Jesús? Y creo que lo que más le gustaría es lo que él vino a hacer, ¿verdad? A conquistar nuestro corazón, a transformar nuestro corazón. Entonces, darle algo de nuestro corazón. ¿Qué tal si pensamos, queridos amigos, ustedes que nos están viendo, de entregarle una cosita de nuestro corazón? Una envidia que tenemos, un rencor que está ahí metido. Porque ayer miraba unos memes en Instagram, ¿no? Me puse a ver un ratito y entonces sale un animalito, no me recuerdo si era un osito o algo así, viendo así, de un lado para otro, y decía el meme, yo aquí en Navidad viendo cómo se abrazan todos los que se caen mal. Porque así pasa, ¿verdad? En las reuniones familiares, entonces las 12 de la noche. O en los convivios, ¿verdad? Laborales. Abracémonos ahorita, pero ahí te vas para la otra esquina y yo me quedo del otro lado, no nos hablamos. ¿Qué tal? Para mí ese sería un buen significado de la Navidad. Decirle, ¿qué le puedo traer a Jesús? Y decirle, Señor, voy a sacar este rencor de mi corazón. Voy a perdonar a esta persona. Sé que no se lo merece, ¿verdad? Pero voy a perdonar, porque también yo no me merecía que tú me perdonaras y tú me perdonaste. Entonces, para mí, ese sería un buen significado. Correcto. Gonzalo. Marvin. Bueno, realmente, justo lo que mencionaba Ricky, creo que hacemos esa reflexión y hay algo que nosotros vemos en ese regalo, una esperanza. Para mí es esa esperanza de poder cambiar las cosas y de poder tener una nueva vida en lo que nosotros vemos. Y creo que esa es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos y a veces olvidamos
en ese nacimiento de Jesús. Vino a darnos una esperanza, a restaurar lo que estaba roto, a reconectar nuestro corazón con Él para mantener una relación que nos llevara a otro nivel. Y ese regalo de tener esa amistad, de tener todos esos privilegios, a veces nos olvidamos. Yo es un buen tiempo, justo el tema de los regalos, uno siempre está a la expectativa de qué viene, pero me encanta el concepto también de decir, bueno, ¿yo qué le tengo que otorgar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué le tengo que otorgar a ese Jesús? Y es nuestra vida para podernos conectar. Y justo, digamos, a pesar de que nuestra vida tal vez no es tanto, que es esa gracia inmerecida, Dios la transforma y nos coloca también en un espacio, en un lugar que no merecemos, pero nos da honra a pesar de todo eso y nos hace especiales. Y creo que ese es el momento. Si usted en algún momento, a todos los que nos están escuchando, decía yo, ¿será que todavía tengo esa parte especial? Sí. Para usted, para nosotros vino ese Jesús, nació para reconectarnos y para tener esa relación y que nos llamara a cada uno de nosotros hijos, amigos y parte de la familia que hoy estamos acá. Ese regalo es esa gracia inmerecida. Y por lo tanto la pregunta para ustedes, queridos amigos, si usted ya comprende el significado del regalo de la Navidad, entonces, como han expresado mis buenos amigos Ricky y Marvin, ¿qué es lo que tenemos que entregar al Señor? ¿Qué le podemos regalar? Eso que estamos luchando en nuestra vida, esas malas relaciones que hay dentro de la pareja matrimonial, dentro del contexto de la familia, inclusive dentro de los ambientes laborales. ¿Qué cosas tenemos que llevar a los pies de la cruz? No solo como parte de nuestra lucha, sino como un regalo al Señor para decirle, Señor, he tomado una determinación para hacer lo que es agradable ante tus ojos. Y por eso quiero pedirte, Rubén, una reflexión final, pero también que nos puedas terminar este tiempo de esta lectura que hemos tenido muy profunda en oración. Amén. Sí, solo quisiera decirles cuando Isaías escribe y dice admirable, no se refiere a un objetivo, ¿verdad? No se requiere a un nombramiento, se requiere a por cómo nosotros debemos de reconocerlo a Él. Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No son categorías, simplemente son lo que Él es. Así que si usted lo reconoce hoy, estoy seguro que el Señor va a cambiar el momento, el ambiente y todo lo que usted esté experimentando el día de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias. Qué privilegio venir delante de ti esta mañana, buscándote, Señor, desde temprano en nuestras actividades diarias, pero sobre todo reconociéndote como lo que tú eres, Dios. Eres nuestro Salvador. Y a través de tu Hijo Jesús, quien es nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, el príncipe de paz, el consejero admirable. Señor, necesitamos reconocerte como lo que eres, para que tú, Dios, puedas venir y acercarte a nosotros y podamos nosotros reconocerte como ese Dios que trajo este regalo de la salvación y que a través de su gracia hoy lo podemos obtener sin ningún esfuerzo. Yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y queremos ir cerrando este segmento con una lectura de nuestro buen amigo Eric Jacob, reflexiones acerca de la Navidad. Y él nos dice que dar un presente es símbolo de aprecio y afecto o de querer agradar a alguien. ¿Esto es malo? Por supuesto que no. Lo que sí habría que hacer notar es a quién se le llevaron los regalos. Pues recuerde, fue a Jesús. Y lo más importante todavía es que Dios estaba manifestando su amor a la humanidad al dar a su Hijo. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Sí, Jesús es el mejor regalo. ¿No es así, mis queridos amigos? Totalmente. Yo creo que pues, uno siempre está a la expectativa de qué me van a regalar esta Navidad, ¿verdad? Y aquel empaque vuelto como que es sartén y ese es el iPhone que estaba esperando, ¿verdad? Pero creo que realmente ese regalo para cada uno de nosotros llega en diferentes circunstancias para algunos, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Algo en la historia llegó en un momento donde mis papás conocían de Dios, tenían una relación con Dios, haciendo una actividad evangelística. Yo encuentro ese regalo también para mi vida y escucho una frase, el predicador decía, hay esperanza para el mundo hoy. Y en ese tiempo, 1990, ya hace un buen tiempito atrás, decía, habían guerras, habían enfermedades, y hoy pareciera que sigue siendo lo mismo, pero para nosotros hoy tenemos esa esperanza y sigue siendo ese regalo que conecta con algo más, con ese futuro esperanzador. Bueno. Y una esperanza que no tiene caducidad, ¿verdad? Claro. Que la vamos a ver reflejada en el futuro. Yo también, a mí me animan los regalos y sé que algunos ese es su lenguaje del amor, ¿verdad? Los regalos. Conozco a alguien que es así.
Pero creo que lo más importante no solo es ese reconocimiento y de recibir ese regalo de dónde viene, sino que por qué no lo dieron, ¿verdad? Sobre todo, como decía Ricky, no me hablo y aún así te doy, ¿verdad? Sino que simplemente es porque Dios ha hecho una transformación en nuestra vida y cada uno lo ha tomado para sí, para que lo recibamos en realidad como es un regalo que viene de Dios. No se olviden, estamos en este segmento, El Regalo de la Navidad. Ha sido una lectura tremendamente riquísima. Les invitamos a que puedan compartir la lectura del día de hoy, Isaías capítulo 9, con su familia, en su hogar o en su reflexión personal, para seguir sacando elementos prácticos para nuestro caminar. Y de esa manera no perdamos el objetivo de nuestra vida, llegar al premio supremo llamamiento de Dios, que es Jesús. No te desconectes, hay mucho más aquí en Vaya con Dios. Ya regresamos. No lo puedes comprar. Trae infinito gozo e infinita paz. Abre tu corazón y recibe el regalo de la salvación. Disfruta de todas las promesas de Dios. Estamos en la recta final de este recorrido, en el que hemos visto diferentes artistas de la Navidad. Sobre todo, recordar que todo este tiempo de celebración inició hace 2025 años, en un pequeño lugar llamado Belén. Un maravilloso nacimiento que fue anunciado cientos de años antes de que siquiera las personas supieran que la historia de la humanidad sería partida en dos, antes y después de Cristo. Recordemos una de las profecías más importantes y fuertes acerca de este extraordinario nacimiento. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tengan su hijo, la que va a ser su madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra, citando Miqueas capítulo 5, verso 2 al 4. En esta profecía no solo revelaba el sitio exacto del nacimiento de Jesús, sino también el corazón del plan divino. Dios elige lo sencillo para manifestar su grandeza. La Navidad nos recuerda que la esperanza florece incluso en los lugares más pequeños e inesperados. Antes de continuar, solo Gonzalo, ¿por qué es Belén Efrata, Gonzalo? Efrata. Sí, bueno, particularmente es una profecía del profeta Miqueas y lo que se hace es que en ese lugar fue el espacio geográfico donde permaneció por mucho tiempo la tribu de Judá. Y como ya se había prometido en Génesis capítulo 49 que vendría la descendencia de la mujer de la tribu de Judá, entonces hay una conexión histórica, hay una conexión geográfica y eso cobra mucho sentido para toda la humanidad porque geográficamente es un punto de encuentro, diríamos nosotros, de todo el mundo oriental y de todo el mundo occidental. Gracias, Gonzalo. Es que solo ahí se menciona en toda la escritura, ¿verdad? Sí. Belén Efrata, nada más precisamente en esa parte. Continúa el autor diciendo, el cumplimiento de la profecía de Miqueas es el nacimiento de Jesús en Belén. Es una prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas. Él no olvida lo que ha dicho y en su tiempo perfecto cumple su palabra. Jesús vino a traer paz a los corazones, a restaurar lo que estaba roto y a reinar con justicia y misericordia. Así como Miqueas habló de un pastor que apacentaría con el poder del Señor, en Jesús encontramos al buen pastor que cuida, guía y protege a su rebaño. En Navidad celebramos esa fidelidad. El Dios eterno se hizo cercano para cumplir su promesa de salvación. Jesús es el sí de todas las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si confías en Él, todas esas promesas son nuestra herencia. Miqueas ya ha dejado en claro que Jesús asegurará todas las promesas de Dios para nosotros. ¿Cómo nos demuestra esto Miqueas? Cualquier judío en esos días, al escuchar a Miqueas predecir la venida del soberano de Belén, quien apacentaría su grey en la fortaleza del Señor, pensaría inmediatamente en dos personas, el rey David y el hijo de David, el Mesías. Hay por lo menos 3 referencias a David en este texto. La número 1, David era de Belén. Es por eso que Belén es llamada la ciudad de David. 2, David
era el soberano de Israel. Fue el gobernador más poderoso, un hombre conforme al corazón de Dios. 3. David era un pastorcillo cuando era niño y después fue llamado el pastor de Israel. El Salmo 78, 71 lo dice así. David cuidaba a las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar a su pueblo Israel de Jacob, que es su heredad. El punto de estas tres referencias a David es el siguiente. Miqueas está reafirmando la seguridad de la promesa de Dios para David. Recordemos que Dios le dijo a David en 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16, lo siguiente. Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será el quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí y tu trono quedará establecido para siempre. Lo maravilloso de Miqueas es que afirma la certeza de esta promesa, no en un tiempo donde Israel sobresalía victorioso, sino en un tiempo donde Israel estaba hundido en el olvido. El reino del norte estaba destruido y el reino del sur sería juzgado por Dios. Las promesas de Dios parecían imposibles. El punto de Miqueas era este. La venida de Cristo es la confirmación de las promesas de Dios. Es por eso que Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 15, versículo 8. Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. También dijo en 2 Corintios, capítulo 1, verso 20, que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Y luego, si estás en Él, por la fe heredarás todas las promesas de Dios. La predicción de Miqueas, se hizo realidad en Jesús y por tanto todas las promesas fueron confirmadas. Dios dijo la verdad. El nacimiento de Jesús es la gran confirmación de todas sus promesas. Si Cristo ha venido, Dios es verdad. Y si Dios es verdad, todas sus promesas serán realizadas para todos los que confían en Él. Recibe este gozo inexplicable. Hoy esa profecía sigue teniendo poder en nuestras vidas. El mismo Jesús que nació en Belén desea nacer en nuestros corazones, llenarnos de esperanza, consuelo y propósito. La Navidad no es solo un recuerdo histórico, sino una invitación viva a creer que Dios sigue cumpliendo sus promesas en medio de nuestras propias incertidumbres. Podemos confiar en que el Mesías anunciado por Miqueas sigue obrando, trayendo paz, restauración y amor a todos los que le reciben. Y así termina esta sección del libro Gozo Verdadero de la Navidad, donde John Piper hace todo un resumen casi del Antiguo Testamento, reflejado particularmente en el profeta Miqueas. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención es que particularmente Miqueas se encontraba en un contexto donde el imperio asirio, el imperio egipcio, estaban socavando todo el pueblo de Dios. Y parte de esa realidad es que Miqueas hace un llamado al arrepentimiento, al liderazgo espiritual, al liderazgo político y a los reyes del reino del sur para que se arrepintieran y volvieran al Señor, porque si no, la nación iba a ser devastada, la nación iba a ser destruida. Sin embargo, como usted recordará, cada vez que uno lee los profetas, no solo hay un llamado al arrepentimiento, sino también hay una palabra de esperanza. Y en esta ocasión, con Miqueas, que no pertenecía al profetismo de Israel ni tampoco pertenecía a la élite jerusalemita, venía de Moreset, un pueblito a 40 kilómetros de Jerusalén, para poder decirle a toda la gente, a todo el pueblo, de que hay esperanza y que vendrá de Belén a la luz de ese reinado real para traer no solo una esperanza momentánea, sino un reinado eterno que traerá paz, consuelo y, por supuesto, dignidad a toda la población. Yo creo que una de las cosas que a veces nos ha pasado y tenemos esa intriga es cuando vamos al cine o vemos una película, decir, bueno, ¿cuál será la trama? ¿Qué pasará con, como decimos allá en mi pueblo, en Santa Lucía de Cos, ¿qué va a pasar con el traidito de la película? ¿Verdad? Pero creo que hoy esto nos demuestra nuevamente que toda la historia y el protagonista de cada una de las películas o de cada una de nuestras vidas, pues es usted, somos nosotros.
tenemos una esperanza y Miqueas cuenta esa historia de decir, él viene a reforzar que la venida de Dios es la confirmación de sus promesas, ¿verdad? Y podemos encontrar en Jeremías 29:11, dice, miren, tranquilos, hombre, ¿verdad? Dios tiene esos planes de bien para ustedes y es bueno que Jesús venga para que eso se complemente y eso crezca. Y esa salvación es la que nos llena a cada uno de nosotros y encontramos en esas promesas que habla el profeta Miqueas de decir, bueno, encuentro ahora la oportunidad de descansar, que a pesar de que esté en oscuridad, de que a pesar de que esté en caos, de que esté en una situación compleja, el regalo de la salvación me alcanza y esas promesas me llenan. Salvación que se da en un contexto que hay que recordar, Rubén, porque particularmente la nación estaba devastada moral y espiritualmente hablando, y por eso Miqueas cobra fuerza, según el capítulo 3, verso 8, para denunciar los males del pueblo de Dios y particularmente para convocar a un arrepentimiento genuino y a tomar en cuenta ese regalo de la esperanza de la salvación. Por eso le pide en el capítulo 6 del libro de Miqueas que no crean que a Dios pueden comprarlo con regalos, con carneros, inclusive dar el propio hijo por causa de la maldad del pueblo. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que han olvidado? La justicia, la misericordia y la humildad delante del Señor. Y en medio de eso hace este anuncio tan magnífico de un regalo por sobre todos los regalos, que es Jesús. Miqueas 6:8, ¿verdad? Así es. Así es. Y sabes, ahorita que lo comentabas con base a lo que Ricky decía en el segmento anterior, ese reconocimiento, ustedes, que Miqueas hace en el versículo 4, dice, y él afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle en nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo, y ellos pastorearán la tierra de Asiria. Yo siempre lo he dicho a ustedes, la Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señalan a un personaje que es más grande, y ese es Jesús. Y cómo es que todas las referencias cruzadas de los profetas, de los libros históricos, de los poéticos, todos conllevan a Jesús, ustedes, ¿verdad? Porque aquí esa promesa la está haciendo tan clara en ese momento tan conflictivo para ellos, donde había oscuridad, y ellos la toman para sí. Y se convierte en una realidad que transforma corazones y que hoy, como dice el autor, 2025 años después, seguimos disfrutando de esa bendición. Realidad, Ricky, que no solo tiene que ver con ese regalo que nos da el Señor, sino también una invitación a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar esas actitudes que van a reflejar las implicaciones de este regalo, porque no solo se trata de recibir, y no estamos hablando de que nuestras acciones son para pagar ese regalo. Estamos diciendo que ese regalo gratuito de parte del Señor debe tener implicaciones en nuestra manera de conducirnos de ahí en adelante. Y esas cosas que mencionás, que necesitamos cambiar, ¿verdad? A veces parecen ser las grandes montañas de nuestra vida que parecería que nunca vamos a poder llegar a la cima, ¿verdad? Esas cosas que no podemos cambiar. Ahorita que preguntaste, Rubén, acerca de Belén Efrata, ¿verdad? Que dice era la más pequeña entre las ciudades de Judá y todo. Pues yo busqué rápido ahí, ¿verdad? Belén, ¿verdad? Belén. Dice que Belén era tan pequeña que no aparecía en muchos mapas, ¿verdad? Era tan insignificante que no la tenían ni presente, por decir así, ¿verdad? Entonces me viene a la mente a mí cómo Dios, de lo que parece ser insignificante, Él hace cosas grandes, ¿verdad? Porque Belén, nadie la conocía tal vez, ni la habían oído. Como es San Martín Jilotepeque o algo así, ¿verdad? Que digamos, de allá vino el Salvador, ¿verdad? De la nación, de un lugar tan insignificante. Yo lo aplico de esta manera, yo lo aplico pensando en que para Dios las cosas pequeñas en mi corazón o las cosas pequeñas que yo estoy haciendo tienen un gran valor. Dios de las cosas pequeñas, de las cosas humildes, de los inicios pequeñitos, hace grandes cosas. Recordemos cómo Dios escogió a Gedeón cuando era el más pequeño de todos, cómo Dios escogió a David cuando ni siquiera su padre lo quería tomar en cuenta, pero hizo grandes cosas con Gedeón, hizo grandes cosas con David. Entonces, en esta Navidad yo te quiero invitar, querido oyente, que estás ahí atento. Tal vez hay algo pequeño en tu vida, en tu corazón, que Dios está poniendo como una semilla que va a crecer.
Ahorita que me pongo a pensar yo en todas las cosas que Dios me ha permitido generar, hacer, pues todo empezó como una cosa pequeña, como un pequeño hábito espiritual de leer la palabra, como un pequeño acto de obediencia a Dios, como una pequeña reconciliación de perdón, ¿verdad? Una pequeña cosita en mi corazón, un pequeño paso de fe, ¿verdad? Un pequeño paso de sanidad emocional. Tal vez vas a ir a pedir consejo esta semana y ese es un pequeño paso. Entonces, Belén significa eso para mí. Belén significa que de un lugar insignificante que nadie conocía ni tomaba en cuenta, Dios trajo la salvación del mundo. Dios hace eso con las pequeñas cosas que nosotros empezamos a hacer en Él. De un pequeño villorrio, una pequeña aldea llena de montañas, con cuevas, donde estaban los animales. Y en esa cueva nació el Redentor, el Salvador del mundo. Y qué lindas reflexiones, porque particularmente desde este espacio pequeño se produce un acto de grandeza que no solo cambia la historia, particularmente, como dice John Piper, cambia su vida, cambia nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de entender el propósito y la identidad de lo que somos y debemos llegar a ser en el nombre de Jesús. Y por eso esto es tremendamente importante. Y yo quiero pedirte, Marvin, si nos puedes llevar en oración, porque así como decía Ricky, si bien es cierto, hay mucha celebración, alegría y gozo, también no es menos cierto que hay mucha tristeza, dolor, por la pérdida de algún ser querido por estas fechas. Y como son fechas que reúnen a la familia, vaya si no necesitamos una palabra de oración y también de consuelo. ¿Qué tal si oramos? Oremos. Padre, te damos gracias y te pedimos hoy, Señor, conectarnos contigo también. Pero hoy a cada uno de los que estamos acá, Señor, que esa promesa y esa esperanza que encontramos en ti pueda ser viva y pueda generar ese fruto y desarrollarse dentro de nuestro corazón. Que ese Belén, que ese pequeño lugar tal vez insignificante, sea nuestro corazón, sea ese pesebre que hoy Jesús nazca dentro de cada uno de nosotros y podamos encontrar esa fidelidad de las promesas de Dios, pero más allá de todo esto, el gozo de la salvación, de tener esa promesa, de tener un Padre que nos abraza, que nos alcanza, de un Jesús que tuvo la disposición de dar su propia vida para podernos otorgar esa vida eterna, esa conexión al reino de los cielos. Que cada uno de nosotros en este caos, en esta situación, oscuridad que tenemos, podamos encontrar esa luz y conectarnos con ese regalo tan importante de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Eso me recuerda una promesa personal. Me recuerdo cuando mi mamá se llegó a los pies del Señor. Pues ninguno de la familia éramos cristianos, no conocíamos al Señor. Ella fue la primera que llegó y estaba ya en planes de divorciarse de mi papá porque tenía una muy mala vida con él. Y Dios le dio la promesa y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que en ese tiempo el pastor Jorge López, que todavía no tenía fraternidad cristiana, no había empezado, le dijo: ¿sabes qué? No te divorcies, dale al Señor un año para cumplir la promesa que te está dando, ¿verdad? Y mi mamá se aferró a esa promesa, ¿saben? Me recuerdo que ella nos lo decía y todos van a llegar a los pies del Señor. Yo decía, mi mamá se volvió loca. Y más cuando nos decía, su papá va a llegar a los pies del Señor. Y con menos, plazo. decían ustedes. Y con un plazo. Eso sí que es... O sea, miren, al año, toda la familia completa estábamos a los pies del Señor, incluyendo a mi papá. Mi papá cambió, pero... así, le dio la vuelta al panqueque de una vez. 360, o sea, sí. Dejó de fumar, dejó de tomar así de un día para otro y fue esa promesa que llegó. Haremos una breve pausa. No se desconecte. Todavía hay algo más que decir para su corazón. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Un regalo muy especial. Hemos visto hasta este punto que en Jesús tenemos acceso y derecho por su gracia a las promesas de Dios hechas a los seres humanos. Uno de los regalos más importantes es la libertad que Jesús nos trae, la cual no es solo una promesa cumplida, sino un beneficio tangible para nuestra vida diaria. En Juan capítulo 8, verso 32, Jesús dice lo siguiente: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este versículo nos enseña que la libertad que Jesús ofrece tiene un fundamento claro: la verdad de su mensaje.
Al conocer a Cristo, no solo somos liberados del pecado, sino también del error y de las mentiras que nos mantienen cautivos. La Navidad es ese recordatorio de que esta verdad llegó al mundo en la persona de nada más y nada menos que Jesús. Y esa verdad revelada en Jesús no solo nos libera del pecado, sino que nos transforma. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos muestra que la libertad en Jesús no solo es la liberación de lo viejo, sino una restauración total. Al nacer Jesús, comenzamos a vivir una vida nueva, una vida transformada por la gracia de Dios. ¿Y por qué? Jesús vino para ofrecernos una libertad que nos libera de las cadenas del pasado. Como dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El beneficio inmediato de esa libertad es la paz que encontramos al saber que nuestras culpas han sido perdonadas. Al nacer Jesús, esa condena sobre nosotros fue anulada y ahora vivimos bajo la extraordinaria gracia de Dios. En Gálatas capítulo 5 y verso 1, el apóstol Pablo declara: Cristo nos hizo libres para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se dejen someter nuevamente al yugo de la esclavitud. Este versículo es un llamado a vivir plenamente la libertad que Cristo nos ha dado. El nacimiento de Jesús nos invita a vivir sin miedo, sin cargas innecesarias y sin la necesidad de depender de las cosas de este mundo. La Navidad es la celebración de esa libertad duradera. Y la promesa de Dios para nosotros a través de su Hijo es que tenemos acceso a una nueva forma de vivir. Jesús no solo vino a liberarnos del pecado, sino también a derribar las barreras que nos separan unos de otros. En su nacimiento, la paz y la unidad comenzaron a manifestarse, trayendo consigo una libertad que rompe totalmente todas las divisiones. Y es que la libertad de la que hablamos en Navidad es una libertad que produce frutos. En Romanos capítulo 6, versículo 22 leemos: Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este nuevo estado de vida tiene un propósito: vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y nos lleva a una vida transformada que refleja la santidad de Dios. La libertad en Jesús no solo nos da paz, sino que también nos da esperanza. La Navidad es un recordatorio de que a través del nacimiento de Jesús somos sacados del dominio de las tinieblas y llevados a la luz. Y como dice mi querido amigo Asdrúbal, ponga mucha atención, pero ponga atención, porque el autor dice lo siguiente: en Cristo tenemos una nueva esperanza, una esperanza que no depende de lo que sucede en el mundo, sino de lo que Él ha hecho por usted y por mí. Es por esto que Isaías describe a Jesús con estas palabras: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es quien es Él. Y realmente esto que leemos ahora dice: en este tiempo debemos de recordar que el Señor vino a darnos una libertad que no se basa en nuestras obras. Y creo que hago una pausa ahí en esto porque realmente uno podría decir, bueno, yo recibí este regalo y ahora qué regalo voy a dar, ¿verdad? Si pusieron un monto de tanto, pero Dios no se reservó nada, ¿verdad? Y gracias a Dios no es por nuestras obras, sino dice la lectura, sino en su gracia, que dice en Efesios 2:8 al 9, nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no es algo que merezcamos, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el nacimiento de Jesús fue el comienzo de la gracia de Dios para la humanidad, y esta gracia nos libera de la obligación de ganar nuestra salvación, pues todo nos es dado gratuitamente. Como dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Al nacer Jesús, la puerta fue abierta para que todos pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Esa libertad de ser hijos nos da un valor y una identidad eterna.
Dios nos da también la promesa que nos capacitará para perdonar, ya que el perdón en el reino de Dios es algo muy importante. Por lo tanto, con el nacimiento de Jesús, Dios nos da la capacidad para perdonar. Como nos dice Efesios 4:32, antes sean unos con otros benignos, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Emmanuel nos da el ejemplo perfecto de perdón, pues Él vino a perdonarnos, a liberarnos de nuestras faltas. En Navidad, usted, yo, somos llamados a extender ese perdón a los demás, reflejando la libertad que hemos recibido. Todo este amor de Dios para nosotros no se limita a nuestra salvación individual, sino que tiene un impacto social. Como dice Lucas, en el capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Jesús vino para traer libertad no solo a nuestra alma, sino a nuestra sociedad, al proclamar justicia, paz y reconciliación. Los que nos permite vivir con valentía, como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús vino a darnos un espíritu de valentía y audacia para vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. Él nos libera de los miedos y de las inseguridades. Él nos comparte las promesas de Dios. Por último, y no menos importante, debemos recordar que una de las promesas que Dios nos hace a través de su Hijo es que tenemos la promesa de la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan, capítulo 14, verso 27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que Jesús nos ofrece es una paz duradera, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Esta paz es parte integral de la libertad que Él vino a darnos y es el mayor beneficio de su venida. Esta temporada realmente es una oportunidad para recordar que nuestras promesas tienen un propósito divino. Y ese propósito es vivir para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Al reflexionar sobre la Navidad vemos que el mayor beneficio que Jesús nos ofrece es la restauración completa de nuestra relación con Dios. Él vino a restaurar esa relación, dándonos acceso directo a la presencia de Dios. En conclusión, la Navidad es una celebración de los inmensos beneficios que la libertad que Jesús trae al mundo. Al nacer en Belén, Jesús nos ofreció acceso completo a las promesas de Dios para nosotros, vencer al pecado, paz con Dios y esperanza para el futuro. Wow, y así termina de manera climática la lectura que está muy bien relacionada con el texto bíblico que estuvimos reflexionando con Isaías capítulo 9. Porque vaya si no, las cosas que hemos aprendido en este programa el día de hoy es que la luz despeja las tinieblas y la luz es Jesús. Esta luz trae no solo alegría, sino también libertad. Y es una luz que nos señala a no solo un concepto filosófico, sino nos señala a una persona, al Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para traernos restauración, para otorgarnos perdón, para darnos consuelo en un ambiente cuando el Señor Jesucristo lee al profeta Isaías casualmente en la sinagoga en Nazaret y donde expone estas palabras de esperanza en un mundo difícil. Y hoy el mundo no es fácil, no es sencillo. Ausencia de paz, guerras o rumores de guerra, conflictos económicos, el problema que trae el ambiente tan secular que estamos viviendo, desvirtuando el concepto fundamental de la Navidad. La lectura del día de hoy de Isaías capítulo 9, como también de este excelente libro, El gozo verdadero de la Navidad, nos lleva a darle el correcto propósito de aquella luz que trae libertad, alegría, esperanza, consuelo, perdón y una vida digna en el nombre de Jesús. Yo creo que cuando mencionabas eso, pues vivimos en una época también de consumismo. Y se me venían ahorita a la mente todas las personas en los centros comerciales, que por cierto están saturados ya los fines de semana. Y en algún momento hoy tenemos esa guerra. María Rojas Estapés, también una autora que hemos leído por acá y escuchado, y ella decía, estamos en una época también de la guerra de la atención.
y perdemos esa oportunidad de ver lo valioso de Jesús, del nacimiento de Jesús y el regalo de la gracia por tratar de tener un buen estreno, por tratar de tener una buena comida y todo esto. Y creo que estas lecturas hoy para cada uno de nosotros, amigos, nos da 4 grandes sensaciones o 4 grandes ideas, que es el regalo de la gracia, que es algo que tenemos, que no lo merecíamos, pero Jesús viene a nacer para eso. Y sumado a eso, la libertad ahora de vivir en el reino de Dios y de tener ese espacio de ser reconocidos como hijos. Pero bien importante el regalo de la paz, ¿verdad? Justo lo mencionabas en este momento de colapsos de emocionales, estrés, que también acabamos de leer un libro del estrés, ¿verdad? Hay tanto ahí. Ese regalo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero cierra el autor diciendo, y no solo para ti, ¿verdad? Ese regalo. Es el regalo para la sociedad. Hemos sido llamados para impactar, hemos sido para cambiar nuestro entorno y no dejar las cosas como estaban, sino aplicar el reino de los cielos, llevar paz, llevar buenas noticias a los pobres y a las personas que necesitan de eso. Así que cada uno de nosotros recibimos un regalo, no para quedárnoslo, no para disfrutarlo, sino también para compartirlo. Y perdón porque Él nos ha perdonado, vaya, si no, hay varias lecciones que sacar, mi querido Rubén, para nosotros el día de hoy. Es que ahorita que lo mencionabas, todos esperamos algo para esta Navidad. Algo estamos esperando. Eso sí, tamales, por lo menos, sí, algo estamos esperando. Pero realmente tenemos, como les decía en el segmento anterior, si lo vemos desde la perspectiva de la gracia, ese regalo de que Jesús haya venido a esta tierra nos permitió, en primer lugar, ese acceso a esa gracia, ¿verdad? En segundo lugar, la paz, el perdón, la restauración de nuestros corazones. Y tal vez lo más importante, esa identidad como hijos de Dios que debemos de tener. Porque, fíjense, tal vez nosotros nos encontremos en este momento ante esas circunstancias difíciles. Perdimos a un ser querido o alguien que queríamos que llegara, no va a llegar a nuestro hogar en esta Navidad. O probablemente estemos recordando que hace un año estuvimos probablemente mejor, ¿verdad? Y la cosa no ha caminado como quisiéramos. Pero en realidad esa libertad que el Señor trajo para nosotros, esa identidad como hijos de Dios nos revela una esperanza que debemos de tener nosotros en lo que va a suceder más que en lo que estamos viviendo. Y esa es la esperanza que solo Él puede fundamentar a través de ese regalo de la gracia. Esa unidad, esa identidad, esa unidad con Él, de saber, como Él lo dijo a su Padre, ¿verdad? Tú y yo somos uno, dijo, ¿verdad? Y saben, yo me recordaba de algo bien importante también cuando Juan el Bautista estaba preso y le llegó ese momento, ¿verdad? Yo de verdad, si tuviera la oportunidad de volver a esa época, yo con Juan el Bautista me sentaría a ustedes, porque la tuvo difícil, tener que anunciar a alguien que nadie esperaba de esa forma, ¿verdad? Y cuando está en prisión y tiene ese momento duro, le manda a decir, Señor, ¿era a ti al que deberíamos de esperar o esperamos a otro? ¿Verdad? Y la respuesta de Jesús, miren, tan sabia, mira que los cojos caminan, los ciegos ven y los que están presos son libres. Así es. ¡Hala! O sea, eso es lo que te dice en realidad lo que vine a hacer. Ese es el regalo real de lo que vine a hacer esta tierra. Así que todos los que estamos en esa condición, aprovechémoslas, porque de eso se trata, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa reflexión. Qué importante, Ricky, es tomar en cuenta estos principios y particularmente, y yo agregaría algo que tú expresaste, Marvin, de Marian Rojas Tapé. Lluís Duch, un antropólogo, dice que vivimos en la sociedad de la velocidad. Y como estamos tan acelerados, perdemos el rumbo del verdadero objetivo de este tipo de conmemoraciones, particularmente en esta época del consumo. No le estamos diciendo no compre regalo, al contrario. Denle un propósito a ese regalo, pero un propósito trascendental, un propósito espiritual, Ricky. Ahorita que estaba hablando Rubén, ¿verdad? De Juan el Bautista, y Jesús le mandó a decir, y los cautivos son liberados, y a él no lo liberaron, ¿verdad? Ajá. No lo liberaron físicamente, ¿verdad? Porque a los ojos de Dios, él fue libre. Él fue libre de esta humanidad y ya formó parte de la comunidad celestial, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces nosotros no vemos, porque la promesa de Dios muchas veces no se cumple en lo físico, se cumple en el área espiritual. ¿Sí? ¿Saben qué venía pensando yo también en el carro hoy?
cuando venía para acá era la celebración de la Navidad. Entonces me vino a la mente todas las celebraciones que tiene el pueblo de Israel, todas las celebraciones que Dios dejó instituidas que el pueblo de Israel debería de celebrar anualmente, ¿verdad? Entonces, todos los años ellos celebran 7 fiestas. Entonces ahorita busqué rápidamente qué es lo que celebran en cada fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, Pascua dice, celebra la liberación de Dios. Panes sin levadura celebra cómo Dios purifica al pueblo. Primicias celebra cómo Dios es el proveedor principal del pueblo de Israel. Pentecostés es la instrucción de Dios, ¿no? Trompetas es Dios llama al arrepentimiento, o sea, celebrar el arrepentimiento. Expiación es celebrar el perdón de Dios. Y tabernáculos es Dios nuestro compañero. Entonces yo decía, ¿y nosotros qué celebramos, verdad? De acuerdo a lo que leímos ahorita, nosotros celebramos salvación y liberación, ¿verdad? O sea, como leímos en Gálatas, porque para libertad fue que Dios nos hizo libres, ¿verdad? Entonces, estamos celebrando eso nosotros, queridos amigos. Celebramos realmente eso. ¿Qué celebra usted, verdad? Celebramos, o sea, decimos, sí, es que qué lindo Jesús vino al mundo, qué lindo que Dios nos mandó un Salvador, qué lindo el pesebre y el burrito. No, pero ese Salvador es realmente mi Salvador, ¿verdad? Realmente me vino a salvar. Y lo segundo, realmente me vino a liberar. Porque esa sería una buena pregunta. A mí me gusta dejarles preguntas en sus corazones y es, ¿en qué área de tu vida no eres libre todavía? Y Dios ya te vino a ser libre. Pues es una maravillosa oportunidad cada año, que cada año nos da Dios al recordarnos que Él vino a dar un Salvador y un Libertador para decir, hoy voy a agarrarme de esa libertad porque Dios ya me hizo libre. Voy a ser libre de la envidia, voy a ser libre de la adicción a la pornografía, voy a ser libre del cigarro, voy a ser libre del alcohol, porque sí, hay cristianos que están adictos a eso. Hay, ¿verdad? Hay. No voy a entrar en detalles, pero existe la esclavitud a eso. Pero esta Navidad es una buena oportunidad para decir, Él es mi Salvador, pero también me hizo libre. Esclavos de nuestros egos. Esclavos de tanta cosa que hoy nos afectan. Y por eso la pregunta que nos hace Ricky es una pregunta que también nos tenemos que hacer nosotros en esta mesa, como ustedes también, queridos amigos. Y la verdad queremos orar por ustedes. Orar para que en primer lugar podamos entender el significado del verdadero regalo de la Navidad, salvación y libertad de aquellos que están cautivos. ¿Y saben qué? El llamado es que nos liberemos en el nombre de Jesús, que podamos entender que la luz que es Cristo despeja cualquier oscuridad o tiniebla, que la luz que es Cristo nos trae alegría y libertad. Y esa luz nos invita a confiar, no en un concepto filosófico, no una verdad en el vacío, sino en el Emmanuel. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros para anunciar esas virtudes que nos sacan literalmente de las tinieblas a su luz admirable. Señor, hoy vamos delante de tu presencia y queremos agradecerte de todo corazón por esta linda lectura de Isaías capítulo 9 y del libro de John Piper, El gozo verdadero de la verdad y de la Navidad. Porque hoy hemos aprendido, como a lo largo de todas estas lecturas en las últimas semanas, la relevancia de darle el correcto significado a tu venida. Tu venida no es un mero acontecimiento como muchos otros acontecimientos de la historia. Es lo que realmente transformó a toda la humanidad. Es la palabra hecha carne. Y esa palabra hecha carne nos trae salvación, nos trae libertad, nos trae contentamiento y nos trae esperanza, no momentánea, sino esperanza de vida eterna. Por eso oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Amén. Y amén. Amén. Marvin, Rubén, Ricky, desafíos finales. Bueno, yo creo que para que recordemos que la Navidad no se acaba cuando se apaga el arbolito de Navidad, ni cuando ya se estrenaron los regalos, sino la Navidad empieza cuando hacemos y dejamos que Jesús nazca en nuestros propios corazones, pero de alguna manera entendemos que Él es el regalo que cambia todo. Así es, excelente, Marvin. En el nacimiento de Jesús, nosotros experimentamos esa bendición, esa libertad que nos trae esperanza.
Y como dice Marvin, no termina acá, esto estará de hoy para siempre. Así es. Mi querido Ricky. Yo les dejo el reto, queridos amigos, de que esta Navidad sea la Navidad que saque a luz alguna esclavitud que haya en su vida, algún patrón tóxico, alguna herida emocional, algún hábito dañino y que su familia reciba ese gran regalo, ¿saben? Que su familia reciba el regalo de que usted sea al fin libre de aquello que lo ha esclavizado. Y yo también les diría, queridos amigos, qué regalo tenemos para el Señor, qué cosas tenemos que dejar, como han expresado todos mis amigos, como una forma de no pagar por la salvación, pero sí tener un profundo sentido de gratitud reflejado en mis acciones, porque en la medida en que obedecemos sus mandamientos, hemos de decir que de esa manera amamos a nuestro Señor. Marvin, qué bueno compartir contigo. Bienvenido a estos días jueves hoy de varones. Eso, hoy estamos acá haciendo el Manscape aquí, ¿verdad? Eso. Jueves salvaje, decía por ahí Rubén. La pasé muy bien, muchas gracias, aprendiendo de cada uno de ustedes y sin duda alguna la audiencia también hemos aprendido y compartido, escuchado todas esas promesas al 30, 43, 88, 88 Lindo. que nos llenan y vivifican también nuestra fe. Rubén, siempre es un placer compartir contigo estos Igualmente, espacios. Gonzalo, y un fuerte abrazo y saludo a aquellos que nos ven o nos escuchan en diferido, porque sé que hay muchos que lo hacen. Así que la bendición del Señor con ustedes. Y Ricky, ya sabes, es un placer y un honor. Así es, queridos amigos, recuérdense que la Navidad no solo apunta a Belén, la Navidad apunta a una vida nueva y libre. Así es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Y saben qué? Por eso le decimos al unísono, no vaya solo, ni mucho menos mal acompañado, sino más bien, vaya con Dios. Con Dios.